Muy buenas noches y bienvenidos a La Encerrona, el debate por México. Buenas noches, David Penchina, Benjamín Robles y el diputado Homero Niño de Rivera. 2 senadores, un diputado federal, 3 temas, 3 puntos de vista diferentes. Acuérdense que las reglas las pongo yo y ya saben que aquí lo único que no se vale es coincidir. Arrancamos con La Encerrona. Sin protagonismos ni ambición legislativa, el PRD propone cambiar el método para elegir a los consejeros para no entrampar la discusión en el Congreso como ocurrió en el pasado y terminar con el fantasma de las cuotas partidistas. ¿Verdad o mentira? Lo cierto es que la elección de consejeros es un tema fundamental para la vida democrática en nuestro país. Ello pone en juego una vez más la credibilidad del trabajo de los legisladores en la Cámara de Diputados. Senador Benjamín Robles, ¿será suficiente el peso de la izquierda para sacar adelante una reforma que transforme el método de elección de los consejeros electorales? ¿Qué pasa con los matices de los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD para designar los consejeros del IFE? Esta legislatura, creo que en el Senado y en la Cámara de Diputados se ha caracterizado porque precisamente hay que buscar cuáles son los consensos. Me parece que el PRD ha logrado llegar a esos acuerdos con el PAN, llegar a esos acuerdos con el PRI, y en este tema tan importante a mí me parece que sí es muy importante que nos pongamos de acuerdo para empujar algo que necesita el país. Un IFE verdaderamente ciudadanizado, donde no haya cuotas de partido, donde se logre que las mejores mujeres y los mejores hombres estén ahí vigilando que las leyes electorales se cumplan a cabalidad. Penchina, la salida inesperada de Sergio García Ramírez propicia más que nunca el interés de la sociedad de que los consejeros se alejen de intereses de grupos de partidos. ¿Qué pasa para la nueva conformación del IFE ahora que el PRI es mayoría en el Congreso, senador? No, perdón que te corrija, Adriana, no, el PRI no es mayoría en el Congreso. El PRI es la primera minoría, es decir, la fuerza política más fuerte, pero por sí solo no puede sacar adelante las reformas sin contar con la construcción de acuerdos con otras fuerzas políticas. A mí en particular me parece que hay que explorar alternativas de cómo fortalecer al IFE y que la mejor manera de hacerlo es más allá que la responsabilidad o la facultad que tiene la propia Cámara para poder elegir a los consejeros del IFE, le pongamos características a las personalidades en la ley de quienes pueden ser electos para garantizar la imparcialidad y el buen desempeño de sus funciones de cada uno de ellos. Senador Penchina, con la alianza que tiene PRI, Partido Verde, es una casi mayoría. Casi. Pero bueno, diputado Homero Niño de Rivera, tu partido ha subrayado que reformar la ley no garantiza la elegibilidad de los aspirantes. ¿Por qué subsiste la contradicción entre partidos al momento de armar las ternas de los posibles candidatos? ¿Qué diferencia hay entre lo que Acción Nacional propondría para la elección de consejeros y lo que propondrían los otros partidos para legitimar su elección? Bueno, Adriana, yo no creo que el problema esté en el método de cómo se eligen a los consejeros. Ya tenemos años haciéndolo así en este país y creo que anteriormente lo habíamos hecho muy bien. Lo que pasa es que tenemos el antecedente del año pasado. La legislatura anterior se tardó mucho en hacerlo porque era un momento complicado, venía una elección presidencial y el PRI, ante la elección presidencial, nunca quiso acordar nada en la Cámara. Yo creo que ahora que la oposición estamos en ánimo de sacar acuerdos, podemos hacerlo mejor. Yo no creo que el problema esté en el método de cómo los elegimos. Senadores, ahora tienen tiempo para contrarreplicar. Empezamos con el senador Robles. Tienes 40 segundos para contrarreplicar a tus compañeros. No, yo lo que planteo es que el PRI y sobre todo por ser el partido en el poder y por ser pues quien está provocando parte de este desajuste, hay una irregularidad grave lo que está pasando con este consejero que ha presentado su renuncia y ha dejado un muy mal sabor de boca porque pareciera que solamente fue a votar en contra de un tema que es totalmente controversial y que le ha metido pues más leña a la hoguera. Yo creo que es muy importante que logremos definir qué es lo que vamos a hacer, cómo de una vez nos ponemos de acuerdo para revisar
a los consejeros que se van a tener que cambiar también en octubre, que todo entre en un paquete, aprovechemos las inercias, revisemos precisamente los métodos, las estrategias, y yo le digo al PRI, bueno, que nos pongamos de acuerdo. Senador Penchina, es tu momento de contrarreplicar. A ver, yo entiendo, como siempre, una izquierda que acusa todos sus males al PRI. Ojalá aprendan a ganar o a perder elecciones. Creo que el reto fundamental es cómo fortalecemos al árbitro electoral que cada 6 años, por una o por otra cuestión, es cuestionado. Hoy en la agenda de los partidos políticos, en el Pacto por México, está una ley de partidos políticos. Creo que es el mejor momento para reflexionar cosas maduras, no estar echándonos la bolita. La composición de las cámaras, senador Robles, no la decide usted ni yo, la decide el pueblo de México. Y la componenda aritmética que se dio en una elección es la que se dio. Y en democracia eso es lo que vale. Entonces, lo que tenemos que hacer es una reforma de gran alcance que legitime al árbitro de la contienda. Es tu turno, diputado Niño de Rivera. Estoy de acuerdo en que es una tristeza para este país, para la democracia mexicana, que cada 6 años estemos cuestionando al árbitro electoral. Algo tenemos que hacer y coincido en que debemos de impulsar esta reforma de partidos políticos y una reforma electoral mucho más amplia y corregir lo que no estuvo bien hecho en el 2007. Lo que ha hecho el IFE desde las elecciones para acá es un desaseo. Es muy triste porque nos ha costado mucho esfuerzo y mucho dinero a los mexicanos construir una institución tan importante para la democracia y es muy triste lo que está pasando. Sin duda, tienen que venir reformas electorales y de partidos políticos importantes en los próximos meses. Senadores, diputados, ahora sí los quiero ver debatiendo. A ver, David, yo lo que planteo no es el tema de que vayamos a poder lograr una nueva ley de partidos, no, el tema es que es una situación irregular. Eso no se puede dejar de decir. Tratar de ocultarlo y poner otros temas que son trascendentales no implica que no exista una realidad, que es urgente resolver. ¿Y qué es lo que tenemos que resolver? Bueno, pues cómo aprovechar ya la mala inercia después de esa irregularidad, después de esa renuncia anticipada, para entonces ver cómo nos ponemos de acuerdo. La urgencia es que el árbitro sea legítimo, pase lo que pase en el resultado, siempre y cuando se apliquen las leyes. Ahorita escuchas a Homero Niño de Rivera diciendo que qué mal el árbitro se vio en estos años. Cuando fue la elección de Calderón, alababan al árbitro electoral, decían que era un gran mexicano, que el IFE había hecho muy bien las cosas. Pero más allá de hoy que no les favorece el resultado, y hoy que no le favorece el resultado al PRD, entonces eso se acaba, esas expresiones banales, efímeras, superficiales, se acaban con una buena ley. El IFE ha avanzado mucho. Está mal mientras ustedes pierdan. Siempre va a estar mal mientras el PRD pierda. Eso ya lo saben. A ver, dos terceras partes de los mexicanos. Revisas las encuestas y la eso gente les no incomoda. Le da credibilidad no saben a lo que perder. Está pasando. ¿Y no tiene remedio. No saben perder. Cuando hay este tipo el de árbitro siempre va a ser irregular cuando ustedes no ganan. Ese es el espíritu de López Obrador. No ese es el discurso que desgasta. Queremos un IFE fuerte, queremos un IFE fuerte, queremos un IFE fuerte, queremos una ley fuerte. Tenemos que revisar financiamiento de partidos políticos, tenemos que vigilar auditoría de los recursos. Hay que vigilarlo, pero eso no es de las personas, esa es una ley que hay que perfeccionar. Pero desacreditar cuando no me favorece el triunfo. Cuando hay que desacreditar, cuando no sé perder, pues no se puede. No sale de su discurso de lo mismo de hace 12 años. Hay que aprender a perder, senador. Hay que aprender a perder. El tema es de cómo vamos a garantizar que haya buenas autoridades electorales. Aprendan a perder. Aprendan a perder. Lo que ha hecho la unidad de fiscalización del IFE en estos meses es un ridículo. Sí. Eso es lo que ha hecho. Y hace 6 años lo hizo muy bien. No, yo no estoy hablando de la elección en su momento y el árbitro en la elección. Es que ¿por qué cuestionar al árbitro cuando no ganó? Lo que estoy diciendo, el IFE lo hizo, recularon. No, todo es ex post. Pasa la elección y entonces nos desgarramos las vestiduras. Yo te puedo presentar sendos debates archivados en el IFE que cuando las resoluciones al PAN le favorecen, el IFE es una maravilla, lo mismo que al PRD. El propio IFE recula las unidades de disposiciones del PRI, donde antes estaban en contra y ahora que son gobierno pretenden estar a favor. Eso no es correcto. Eso es lo que tenemos que modificar y pongámonos de acuerdo en este tema tan trascendental, pues para tener autoridades electorales confiables. El primer acuerdo que debe de conseguir la izquierda mexicana
es ponerse de acuerdo entre ustedes. A ver, Porque el PT y el PRD tiene dos visiones de las izquierdas. ¿no? Bueno, mira, lo vamos arreglen a primero eso. Bien. Primero arreglen pero eso. El tema hoy a debate no son las izquierdas. Primero arreglen eso. Son las autoridades arreglen eso primero. Que no Senadores, garantizan la concluye el primer tema y nos seguimos con el siguiente. El PRI está por decidir si reforma su declaración de principios y su programa de acción. El PRD cuestiona a la oposición sus razones para cambiar sus estatutos, ya que estos cambios podrían polarizar sus posturas, principalmente si en la próxima Asamblea General del PRI se decide contemplar el IVA de alimentos y medicinas. Senador Penchina, el PRI tiene en sus manos la oportunidad de reformarse y se ha dicho que gran parte de este cambio es necesario para impulsar la reforma hacendaria. ¿Qué hay detrás de esta renovación que está buscando el PRI? El IVA a alimentos y medicinas, ¿encierra también la reforma a sus estatutos un cambio en la rectoría económica del Estado o el tema tabú de abrir a la inversión privada, Pemex? El PRI cada 4 años y medio en sus estatutos contempla una Asamblea Nacional y creo que como ningún otro partido, tal vez el que más se le acerca es el PAN, ha cumplido con esta obligación estatutaria. Hoy tenemos un reto enorme, después de 12 años tuvimos la capacidad de regresar a gobernar este país, tenemos nuestra Asamblea en marzo. Y qué triste que quieran reducir nuestra Asamblea al tema del IVA o al tema de la inversión privada en Pemex. Nuestra Asamblea tiene 5 mesas temáticas, va a revisar todos los programas de acción y lo que no vamos a modificar es que nuestro objetivo fundamental a conservar en la Asamblea es lograr la justicia social. Nuestros objetivos como partido político hoy en el poder será hacer un ejercicio estatutario para poder cumplir con ese objetivo. Diputado Homero Niño de Rivera, ante un PRI innovador, dispuesto a cambiar sus estatutos, ¿qué puede hacer el PAN para resurgir como fuerza política en el próximo periodo de elecciones? ¿Se confiará una vez más del voto duro del blanquiazul? Yo no veo un PRI renovador porque esté modificando sus documentos para aprobarle unas reformas al presidente. Yo aquí quisiera hacer una referencia a una expresión de Carlos Castillo Peraza que decía que el PRI no tiene ideología, tiene meteorología, porque se mueve a como soplan los vientos de los pinos. La verdad es que el PRI, a partir de lo que diga el presidente de la República, hace lo que tiene que hacer. En este caso van a mover sus estatutos como los movieron hace unos años para poder bloquear de origen todas las reformas que proponía el gobierno. Ahora que son gobierno, vuelven a modificar sus estatutos, así de fácil y así de sencillo. No va a haber ni debate en marzo, ya lo veremos. Senador Benjamín Robles, con escepticismo tu partido ha reaccionado ante la noticia de la reforma de los estatutos del PRI. Desde la óptica del PRD, ¿el PRI como instituto político podría reformarse? ¿Podría haber coincidencias con el PRI o se reservaría a la izquierda algún tema para el postdebate? A ver, yo primero lo que quiero decir, y sobre todo a David, es que somos respetuosos de la vida interna de todos los partidos y en este caso del PRI. Creo que el PRI es quien ha filtrado los posibles ajustes a sus estatutos y todos sabemos que tiene que ver con los temas del Pacto por México o de acomodar de acuerdo a la propuesta que hoy hace el presidente emanado de este partido. El PRD siempre ha definido temas y hemos platicado. Nosotros vamos a platicar cualquier tema, sea reforma energética, sea reforma fiscal, porque estamos en esa coyuntura. Lo que hoy decimos, y lo reiteramos, tenemos banderas que no vamos a claudicar y el IVA en alimentos Senador y en Penchina, medicinas no lo vamos a aceptar. Senador, hace un momento usted comentó que además del tema de las medicinas, del IVA en medicinas y de la inversión en Pemex, habría 5 mesas temáticas en la Asamblea. ¿Nos podría platicar? Tienes 40 nosotros vamos segundos. a abrir a discusión nuestra ideología, nuestro programa de acción, nuestros estatutos y nuestros documentos básicos. Es un andamiaje institucional de un partido que tiene muchos años, que ya estuvo en el poder. A lo mejor Castillo Peraza, pues sí lo entiendo, porque lamentablemente falleció antes de que viera al PRI en la oposición y regresara al poder, que tal vez es algo que Homero Niño de Rivera no recuerda o no registra. No, claro que sí. Yo creo que el tema del PRI es hoy demostrar que después de 12 años de estar en la oposición y regresar a gobernar, ha sido un partido que puede modernizarse y cambiar. Va a haber debate, va a haber ideas, vamos a plantear los problemas del campo, de la ciudad, de la seguridad, de lo que heredamos de los grandes gobiernos del PAN, ¿no? Una inseguridad Diputado Niño de terrible Rivera, que es merecedora de debate. Tienes 40 segundos para contrarreplicar. Nosotros lo hemos dicho, Adriana, y lo estamos
lo estamos haciendo. Vamos a ser una oposición constructiva que va a analizar, a discutir y a debatir cada tema, no como lo fue el PRI, que, repito, y volviendo al tema de los estatutos, modificó sus estatutos para no poderse mover de ahí y ser una oposición obstruccionista. Yo creo que este país va a cambiar y va a cambiar porque la oposición está siendo muy responsable y lo estamos viendo. Esta legislatura va a ser, por supuesto, cuando acabe este año, de las más importantes en la historia por la cantidad de reformas estructurales que vamos a sacar. Repito, gracias a la oposición responsable y constructiva que estamos haciendo en el PAN. Senador Benjamín Robles, tienes 40 segundos para contrarreplicar. Yo lo que planteo es que si hubiese congruencia, pues el PRI no actuaría como ya se vislumbra. Pero bueno, somos respetuosos, lo repito, ellos tienen el derecho, hablan de hacerlo durante muchos años, este tipo de asambleas. A mí lo que me parece fundamental es que si nos vamos a poner a discutir, el PRD insiste, va a hablar de reforma energética, va a hablar de reforma fiscal, pero con banderas que jamás vamos a claudicar. Nosotros vamos a revisar el tema de la reforma energética, porque sabemos que Pemex tiene que modernizarse, tiene que fortalecerse, pero planteamos que debe haber una autonomía presupuestal y de gestión, entre otras cosas. Senadores, es tiempo de debatir. Me llama la atención que ustedes tengan una bolita mágica y sepan qué va a pasar en la asamblea del PRI. Los hechos por sí solos hablarán. Yo lo apuesto. Segundo, No es bonito, ustedes creo lo que han les venido preocupa filtrando a mucho, los les medios. preocupa mucho el tema del Pacto por México. Nada más quiero llamar la atención de ustedes que el Pacto por México lo firmó los presidentes de los partidos a los que ustedes pertenecen. No, y estamos Nadie de Y acuerdo tercero, con que creo que como pocas veces en la historia en este contemporánea, país por sí nada más solo si me puede permites, sacar adelante nada más si los me permites. Hace muchos años 40 este segundos, país no como había dice podido Adriana. ordenar una agenda que tuviera un ritmo que pudiera sacar las cosas. Parte de lo que no supimos todos, los últimos 12 años, fue ordenar una agenda a un ritmo virtuoso para que hubiera cambios en el país. Tú hoy reduces el debate a que el PRI no quiso. Claro. Habría que analizar por qué no quiso y habría que analizar la habilidad y la torpeza Es muy simple el de análisis. los gobernantes de los PRI no últimos quiso. 12 años. Entonces, yo digo, el PRI tiene derecho a reformarse, muchas gracias por recordármelo, sí lo tiene. Pues claro. Cada 4 años y medio lo hace, y hoy como partido político Y en el el poder PRD también vamos como a demostrar que oposición nuestro puede reto señalar y hacer es la una serie justicia de social, críticas. es el ¿Qué es lo que empleo, estamos haciendo, es crecer David? con justicia, es acabar El esta análisis es terrible muy simple. inseguridad El PRI priorizó el que retraso en vivimos, México a partir de porque no digo, la darle- inseguridad que vivimos, que fue heredada de una Yo serie creo de que Homero tiene tropiezos, razón, el fue PRI ha sido terrible. incongruente y hoy, bueno, le queda a los otros partidos más importantes de este país, PAN, PRD, hacer la propuesta. Lo Háganla. vamos a hacer, vamos a dialogar, pero de una vez les decimos, Bienvenida. determinados temas Bienvenido. son intocables para nosotros. Somos parte de ese gran pacto. Hablar de Ahí esa- están las Yo propuestas creo que, de mira, la izquierda Benjamín, también. la izquierda lo que necesita es modernizarse. Estamos Y preparando la izquierda para que en mexicana el sigue 2018 teniendo el mismo no nos discurso. vuelvan a escamotear las La elecciones. izquierda Es mexicana lo que tiene el queremos mismo hacer. discurso que hace 60 años. Eso es lo patético. No, pues Nosotros entonces, queremos ver una izquierda no moderna. leen los periódicos, Una izquierda no moderna, reconoces cambien que su estamos discurso, cambiando. Cambien su discurso como el y cambien PRI su lo hace. Mesías. No, pues, ¿cómo vamos a cambiar Cambien su como el discurso PRI? y su Mesías. No, estamos nosotros Ya está muy planteando, visto. estamos planteando Miren, en el el pacto Mesías ya se les esas fue. propuestas. El Mesías ya se les fue. Bueno, Ahora aquí, pero aquí fabriquen está uno la izquierda. moderno. ¿Sabes cuál es nuestro Moderno. verdadero Mesías? El pueblo de México. Ese pueblo, esos 16 millones que están confiando en las izquierdas, Los en 16 que no millones. ¿Cuánto vamos se a llevó López aceptar, Obrador? no vamos a ¿Cuánto aceptar se llevó López estos Obrador? temas. Pues ya veremos. ¿Cuánto Pero se los por lo llevó? pronto nosotros en el Congreso, en el Senado representamos Es a un esos cuento. 16 millones de mexicanos que creen que hay que seguir Eso es un luchando. cuento. Porque no cuento, pues por eso, Eso es por un eso el cuento. PRI no puede seguir Eso es un gobernando cuento. más que con estas trampas Perdón, que luego es un hacen, cuento pero de un los vamos a discurso enfrentar. desgastado. Los vamos a enfrentar ¿Sabes qué? Yo nada más te voy a dialogando decir y en una las cosa. elecciones. La firma del Pacto por México es un gran logro de la oposición de este país y Qué no del bueno. gobierno. Y lo reconocemos, ¿eh? Qué bueno. Y lo Entonces, apreciamos. no dices que y no creo hemos que eso ha cambiado. generado un marco de ideas que ha proliferado Pero en no dice reformas. formas. Legisladores, que no vamos a cambiaron, un corte comercial y ustedes no se vayan porque a nuestro regreso veremos la opinión de nuestros legisladores sobre la renuncia del Papa Benedicto XVI.
Simbra a la Santa Sede la renuncia del Papa Benedicto XVI y se da paso a una nueva encrucijada para la Iglesia Católica. ¿Qué debe resolver en cónclave la sucesión del máximo pontífice en medio de fuertes críticas, sobre todo en temas como la protección a la vida o el derecho a decidir? Diputado Homero Niño de Rivera, el blanqueazul puede entender de mejor manera cómo trasciende para una sociedad como la nuestra las reacciones que está teniendo la noticia de la renuncia de Benedicto XVI alrededor del mundo. ¿Qué pasó con la justicia y el caso Marcial Maciel? No sé por qué el blanquiazul debe entenderlo mejor el tema. En primer lugar, yo creo que la renuncia del Papa es muy respetable. Yo no tendría más opinión que eso. Muy entendible. Habla de fortaleza, que se requiere un cargo de ese tamaño. Creo que la verdad es que yo le he estado pensando todo el día, Adriana, lo importante, lo interesante de esto es que estamos ante una noticia que tenía 600 años de no suceder. Creo que casi 600, no sé exactamente el número de no suceder en el mundo. Así de importante, así de relevante, así de sorprendente fue para todos, ¿no? Senador Penchina, ¿qué experiencia deja a los líderes del mundo el relevo del hombre que sucedió al carismático Juan Pablo II y que generó reacciones dentro de la Iglesia por haber participado en la Segunda Guerra Mundial y que hoy en un acto de conciencia deja el ministerio petrino sin que sepamos quién lo sucederá? Yo creo que son varios temas. Uno, respetar en la fe católica una decisión del máximo representante de esa iglesia. Son 265 papas en la historia de la humanidad en más de 2000 años. En los últimos 500 aproximadamente fue la última vez, hace 500 años, que un papa dimitió. Y la pregunta aquí que habrá que analizar con cuidado es, ¿dimitió voluntariamente, lo cual en la secrecía, en la liturgia católica habrá que respetar y ver sus consecuencias, o hay presiones en el Vaticano que lo llevaron a la renuncia? No podemos desconocer que este fue un papa que vivió muchas controversias, entre ellas el robo de documentos de su vida privada recientemente. Senador Benjamín Robles, ¿reconoce Benedicto XVI que el mundo de hoy está sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe? Para la izquierda mexicana, ¿cuáles son estas transformaciones que están sacudiendo la fe de los mexicanos? Antes de hablar de las transformaciones, permíteme expresar, igual que lo han hecho aquí mis compañeros, el diputado y el senador, que hay que respetar en principio esta decisión. Como jefe de la Iglesia Católica y representante del Estado Vaticano, uno no tiene más que respetar y darle seguimiento a los temas. Me parece que sí, los analistas de todo tipo empezarán a revisar lo que sucedió en este papado y será muy importante, bueno, pues darle seguimiento bajo ese sentimiento de respeto. Yo creo que finalmente, como sucede con otros papas, este ha sido un papa que ha hecho aportaciones y que seguramente recibirá algunos señalamientos de cosas que dejaron pendientes. Efectivamente, senador. Ahora sí tienen tiempo libre para debate. Yo quisiera decir algo que creo que es muy importante. Se va a criticar mucho a Benedicto XVI por las decisiones de los casos de pederastas, el tema de la participación de la mujer en la Iglesia Católica, pero si algo hay que reconocerle a Ratzinger, Benedicto XVI, es que justamente él, en el caso de Marcial Maciel, en la congregación que encabezaba, fue el que abrió el que intervino la congregación, sí, por supuesto, el que la puso en cuestionamiento y que seguramente habrá quien lo critique porque no lo llevó a mayores consecuencias jurídicas. Pero debemos recordar que él fue el que se atrevió a hacerlo. Y segunda reflexión, creo que muy valiosa. Dicen que en la iglesia, los ritmos de la iglesia es muy diferente al quehacer de la política cotidiana, que la sabiduría de la iglesia siempre es mayor. Y creo que no es casual que la renuncia ocurra en febrero, a unos días, semanas, de la Semana Mayor de la Iglesia. Sí. Esto va a poner también a prueba a la Iglesia de en qué marco de circunstancias va a tomar la decisión de su sucesor, de qué escuela provendrá ese nuevo sucesor. Ya aseguraron si va a ser un hombre que mayor vamos a tener un nuevo papa. Por eso, pero no lo pueden asegurar. Hemos visto cómo hay procesos de papas tardadísimos, sí, por supuesto, porque la curia no se pone de acuerdo. Y habrá que ver si es un hombre que representa una modernidad a la iglesia, en una iglesia que hoy está ávida de conectar bajo sus propios principios de mejor manera con la sociedad. A ver, Benedicto XVI es un papa que se atrevió a tener cuenta de Twitter.
Y eso parecía Yo creo que impensable, el gran ¿no? reto de la Iglesia es modernizarse. Es un tema sin Fíjate perder que- principios, ¿no? Claro, pero en los últimos años ha perdido feligreses, tanto en América como en Europa. Y en Asia. Y ha ganado un poco porque tenía pocos en África y en algunas zonas de Asia, pero pues donde tiene su mayor en América y Europa ha ido perdiendo constantemente. Y yo creo que ese es el gran reto. Déjame recuperar dos temas que me parecen importantes. Uno, ciertamente creo que hay gente que es víctima de todos estos temas en los que se ha visto involucrada lamentablemente la Iglesia, que tienen un pendiente, la Iglesia tiene un pendiente con ellos. Sí, que bueno que se abrió, pero hay muchas víctimas Sí, claro. Claro. que están ahí pendientes de que se resarcen. Que están esperando justicia. Efectivamente, ese es un tema. Y el otro, yo sí creo que hay que reconocerle a Benedicto XVI la gran decisión en el contexto en que la ha dado a conocer, reconociendo que ya sus fuerzas no son suficientes para enfrentar pues el liderazgo de la Iglesia Católica. A ver, si es que si eso fue, pero bueno, porque déjame decirte debemos algo. partir de que lo está, vamos a darle seguimiento, pero respetando, partamos de que nunca lo está vamos hablando a con ver, la verdad, nunca lo ¿no? vamos a saber. Pero lo cierto es que Benedicto XVI, entre las encíclicas que dictó, entre lo innovador y lo atrevido en muchos temas a los que él entró, entre que fue el primer papa, que tengamos memoria, seguramente hubo otros, en que su mayordomo le robó documentos privados, y entre el papel que él jugó con Juan Pablo II, desde una posición muy importante que tenía en la organización de Juan Pablo II, Sí, claro, siempre va a quedar la duda No, y déjame si fue una polemizar. manifestación de salud. Y vamos a polemizar, si es, David. nada más déjame acabar. Van a sacar las Nada más. profecías, ¿no? Que porque si ahora el van a Papa ser las viajero, profecías. Senadores, que si el- se nos acabó el Es un tiempo. temota, ¿eh? Y Siempre no se dijo dejen que de era vernos decisión. próximo martes a las 11:30 de la noche, Siempre se dijo. aquí en La Encerrona, el programa más polémico de la televisión y el único programa en donde lo único que no se vale es coincidir. Buenas noches.